esa época de 1996 es una época de mucho crecimiento de la actividad guerrillera en el país. Estaba tal vez las FARC en su momento de mayor auge en el control territorial, sobre todo en el sur del país, y había mucho temor de que esa actividad guerrillera y también la actividad naciente paramilitar llegase a tocar, como de hecho sucede posteriormente, ciudades como Bogotá, el área metropolitana de Bogotá y otras ciudades, y que pudiera afectarlas de manera particularmente grave. En ese contexto, entonces, la respuesta de la Iglesia es a trabajar en la prevención, a tratar de hacer esfuerzos para subsanar las deficiencias de la presencia del Estado en muchos sectores, pero también un esfuerzo grande de cohesión de las comunidades y brindar apoyo a los liderazgos que surgían como respuesta a la crisis humanitaria. Es una época muy marcada por la crisis humanitaria. Hay que recordar que en ese momento el desplazamiento forzado comenzaba a ser uno de los fenómenos más graves en la historia de Colombia, y que ese desplazamiento forzado obligó a que las políticas urbanas en muchas partes fueran replanteadas por la masiva llegada de población proveniente de los sectores rurales, y porque se sabía que esa problemática no iba a parar en el corto plazo. Se hay una transformación muy profunda de la cultura urbana, y se empiezan a integrar nuevos sectores que vienen sobre todo compuestos por mujeres, niños, adolescentes, que huyen de la guerra, de los fenómenos del conflicto armado, y que buscan soluciones muy de fondo a sus problemáticas. Allí Ficompás se plantea entonces como una respuesta también en el campo humanitario y en el plano del acompañamiento de las comunidades. Ficompás nació hace 20 años con una serie de reuniones que hubo con el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, en la cual él tenía una gran preocupación por el sur de Bogotá y por el trabajo que se pudiera hacer frente a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Y reconociendo el trabajo que se había hecho en Medellín, en la arquidiócesis de Medellín, en el acompañamiento de jóvenes y grupos juveniles, me pidió que hiciéramos un ejercicio con la arquidiócesis de Bogotá de poner en marcha una institución que respondiera a esa problemática y que se dedicara también al trabajo de construcción de paz, de prevención de la violencia, una institución que fuera capaz de animar procesos comunitarios. Ahí nació entonces el primer paso de Ficompás, que fue progresivamente creciendo, madurando, primero con muy pocos recursos y con una base social, digamos, reducida, pero siempre con la intención de trabajar sobre todo de cara a las instituciones educativas, a los colegios del distrito, en la zona de Ciudad Bolívar, Bosa, también en ese momento en Soacha, en fin, en todo el sur de Bogotá. Pero la idea fundamental es una propuesta desde la Iglesia de responder y asumir la problemática juvenil como una problemática con muchas necesidades y urgencias, pero también con posibilidades y con esperanzas grandes. Ficompás tiene una misión muy clara, que es la de promover la cultura de paz. Se llama Instituto para la Construcción de la Paz. Es una organización que se dedica a construcción de paz, a dar formación, acompañamiento, que tiene una meta, es construir una cultura de paz. Esa cultura de paz significa una cultura en la que haya respeto por la dignidad humana, en la que haya respeto por todas las personas, donde los derechos humanos tengan un papel central, donde la participación de las comunidades y de las personas sea realmente efectiva, donde se abran espacios también para que las mujeres encuentren oportunidades y sus derechos sean reconocidos. Una cultura en la cual se puede hablar de restitución de derechos en aquellos casos los que se ha perdido. Entonces Ficompás está muy enfocado en esa línea y se desarrolla sobre unas vertientes fundamentales. Una de ellas es educación para la paz y los derechos humanos, que tiene esos componentes, sobre todo en lo que es el crecimiento y el desarrollo personal desde la infancia, a través de los procesos de sembradores de paz, y luego en las etapas educativas
formativas más directamente. Hay también una fase, digamos, de reflexión sobre la comunicación para la paz. Ficompás hace unos encuentros muy importantes, algunos de ellos con la Universidad de los Andes y otras instituciones educativas del país, para trabajar sobre lo que significa comunicar para la paz, comunicar en sentido positivo, lo que son los motivos de esperanza de la sociedad, sin ocultar las realidades dramáticas que ella vive, pero una comunicación que enfatice en las alternativas que crecen desde la sociedad y de las comunidades mismas. Y hay un componente muy importante que tiene que ver con la formación de organizaciones solidarias, en particular con mujeres, en los sectores más pobres de Bogotá, donde comienza a trabajarse muy arduamente en esos colectivos para que se crearan alternativas sólidas, se conservara la memoria y desde allí se generara un proceso de participación ciudadana de cara al diálogo con las autoridades del orden territorial del distrito y de los municipios. La Arquidiócesis de Bogotá ha lanzado el plan de evangelización. Ese plan de evangelización tiene un espacio especial para jóvenes, niños. Ha creado todo un horizonte de construcción de paz dentro de la ciudad del urbano. Allí Ficompás tiene una labor muy importante al integrarse como una organización arquidiocesana dentro de las perspectivas que estamos construyendo en este momento. El horizonte hacia el futuro de Ficompás tendrá que ver mucho con vincularse, articularse con la labor evangelizadora, con la labor de promoción humana que hacen las diócesis, pero también tendrá que ver muchísimo con el fortalecer el proceso de construcción tan complejo de paz que vive el país, para el cual nos tenemos que preparar. Será un proceso de décadas, un proceso en el cual el país tendrá que asumir grandes transformaciones para hacer que la paz sea estable, que la paz tenga hechas raíces, que sea duradera, de manera que en este momento el reto para Ficompás es profundizar en su compromiso y hacer realidad la gran apuesta de un país en paz, reconciliado, un país en el cual la justicia tenga lugar.